Arizona Diamondbacks vs Colorado Rockies, selección y predicción de apuestas de la MLB, 16 de agosto de 2023. Diamondbacks en Rockies, Slade Cecconi iniciará para Arizona. Cecconi ha aparecido en 2 aperturas en la campaña, permitiendo 2 carreras ganadas con 3 ponches en 6 1/3 entradas. Fue seleccionado en 2020 proveniente de Miami. El lanzador diestro tuvo 20 aperturas en AAA en el año con una efectividad de 2.84 y un whip de 0.95, ponchando a 104 bateadores en 103 entradas. Austin Gomber iniciará para Colorado. Gomber ha tenido 23 aperturas en 2023 con una efectividad de 5.33 y whip de 1.46. El zurdo poncha al 15% con un 6.7% de bases por bolas. Los rodados son el 42.2% con 1.58 jonrones permitidos por 9 entradas. Después de perder el primer juego de esta serie, los Diamondbacks han perdido 8 de 10. El récord del equipo detrás de Gomber es de 18-10 como underdog con una cuota de más 1.00 a más 1.50. En los últimos 10 juegos, el bullpen de Arizona tiene una efectividad de 6.46 y el equipo batea 222. Jueguen a favor de Colorado más 1.24. Baltimore Orioles vs San Diego Padres, selección y predicción de apuestas de la MLB, 16 de agosto de 2023. Orioles en Padres. Dean Kremer será el abridor para Baltimore. Kremer ha tenido 24 aperturas en 2023 con una efectividad de 4.50 y whip de 1.32. El lanzador diestro de cuarto año poncha al 21.4% con un 7.3% de bases por bolas. Los rodados son el 37% con 1.70 jonrones permitidos por 9 entradas. Blake Snell iniciará para San Diego. Snell, en 24 aperturas, tiene una efectividad de 2.63 y whip de 1.28. El zurdo tiene una tasa de ponches élite del 31.3% con un 13.9% de bases por bolas. Los rodados son el 43.9% con 0.90 jonrones permitidos por 9 entradas. Un FIP de 3.74 sugiere un aumento en la efectividad basado en sus números. Después de perder el primer juego de esta serie, los Padres han perdido 7 de 8 juegos. Kremer ha permitido 3 carreras ganadas o menos en 4 seguidas. Snell en sus 2 últimas aperturas ha permitido 5 carreras ganadas con 8 bases por bolas en 11 entradas. En los últimos 10 juegos, el bullpen de los Padres tiene una efectividad de 5.55. El récord del equipo detrás de Kremer es de 17-5 contra equipos que promedian 7 ponches por juego o más. Jueguen a favor de Baltimore más 1.44. Boston Red Sox vs Washington Nationals, selección y predicción de apuestas de la MLB, 16 de agosto de 2023. Red Sox en Nationals. James Paxton iniciará para Boston. Paxton ha tenido 15 aperturas en la campaña con una efectividad de 3.36 y whip de 1.15. El lanzador zurdo de 11 años poncha al 27.4% con un 6.7% de bases por bolas. Los rodados son el 39.4% con 1.34 jonrones permitidos por 9 entradas. Mackenzie Gore es el abridor para Washington. Gore, en 23 aperturas, tiene una efectividad de 4.62 y whip de 1.43. El zurdo poncha al 26.7% con un 10% de bases por bolas. Los rodados son el 39.1% con 1.62 jonrones permitidos por 9 entradas. El récord del equipo detrás de Paxton es de 3-8 como favorito de menos 110 o más con una pérdida de menos 7.9 unidades. Paxton tiene una efectividad de 4.07 fuera de casa. Los Nationals batean 273 contra abridores zurdos con un retorno de más 4.1 unidades. Paxton ha permitido 14 carreras en sus últimas 5 aperturas en 24 1/3 entradas. Jueguen a favor de Washington más 1.42. Chicago White Sox vs Chicago Cubs, selección y predicción de apuestas de la MLB, 16 de agosto de 2023. White Sox en Cubs. Mike Clevinger iniciará para los Chicago White Sox. Clevinger ha tenido 15 aperturas en 2023 con una efectividad de 3.55 y whip de 1.30. El lanzador diestro poncha al 19.2% con un 9% de bases por bolas. Los rodados son el 29.8% con 1.14 jonrones permitidos por 9 entradas. Un FIP de 4.59 sugiere un aumento en la efectividad basado en sus números. Javier Assad iniciará para Chicago. Assad, en 21 apariciones, tiene una efectividad de 3.12 y whip de 1.27.
El lanzador derecho en su segundo año poncha al 18.1% con un 10.5% de bases por bolas. Los rodados son el 38.8% con 0.96 jonrones permitidos por 9 entradas. Clevinger ha permitido una carrera ganada o menos en 3 de sus 4 aperturas. En los últimos 7 juegos, los Cubs batean solo 229. Assad en sus 2 aperturas en casa tiene una efectividad de 5.40 con un whip de 1.8. Jueguen a favor de los White Sox más 1.56. Cleveland Guardians vs Cincinnati Reds, selección y predicción de apuestas de la MLB, 16 de agosto de 2023. Guardians en Reds. Noah Syndergaard iniciará para Cleveland. Syndergaard, en 15 aperturas, tiene una efectividad de 6.35 y whip de 1.40. El veterano diestro ha visto caer sus ponches al 14.5% con un 4.1% de bases por bolas. Los rodados son el 36.7% con 1.99 jonrones permitidos por 9 entradas. Andrew Abbott iniciará para Cincinnati. Abbott ha tenido 13 aperturas en la campaña con una efectividad de 2.95 y whip de 1.11. El novato zurdo poncha al 27% con un 8.8% de bases por bolas. Los rodados son el 26.7% con 1.18 jonrones permitidos por 9 entradas. Abbott ha permitido 12 carreras ganadas en sus últimas 3 aperturas en 14 y 2/3 entradas. Syndergaard ha permitido una carrera ganada en 2 de 3 aperturas. En los últimos 10 juegos, el bullpen de los Guardians tiene una efectividad de 2.91. Jueguen a favor de Cleveland más 1.30. Detroit Tigers vs Minnesota Twins, selección y predicción de apuestas de la MLB, 16 de agosto de 2023. Tigres en mellizos, Reese Olson iniciará para Detroit. Olson, en 13 apariciones en la campaña, tiene una efectividad de 4.45 y whip de 1.14. El lanzador diestro novato tiene una tasa de ponches del 23.1% con un 6.4% de bases por bolas. Los rodados son el 43.5% con 1.34 jonrones permitidos por 9 entradas. Kenta Maeda iniciará para Minnesota. Maeda ha tenido 13 aperturas en 2023 con una efectividad de 3.97 y whip de 1.11. El veterano poncha al 28.8% con un 6.4% de bases por bolas. Los rodados son el 33.5% con 1.23 jonrones permitidos por 9 entradas. Olson se ha enfrentado a los mellizos 2 veces este año, permitiendo una carrera en 11 y 1/3 entradas. Maeda se ha enfrentado a los Tigres 2 veces en 2023, permitiendo una carrera en 11 entradas. Los mellizos tienen un récord de 50-21 para las apuestas bajas, cuando juegan contra equipos débiles con un porcentaje de victorias de 380 a 460. El bullpen de los Tigres ha tenido una efectividad de 2.52 en los últimos 10 juegos. Jueguen a favor de Detroit y Minnesota, apuesta a menos de 9 carreras. Houston Astros vs Miami Marlins, selección y predicción de apuestas de la MLB, 16 de agosto de 2023. Astros en Marlins, Justin Verlander iniciará para Houston. Verlander, en 18 aperturas en la campaña, tiene una efectividad de 3.19 y whip de 1.15. El veterano de 19 años poncha al 21% con un 7.5% de bases por bolas. Los rodados son el 37.2% con 0.92 jonrones permitidos por 9 entradas. Jesús Luzardo iniciará para Miami. Luzardo ha tenido 24 aperturas en 2023 con una efectividad de 3.91 y whip de 1.24. El zurdo poncha al 28.2% con un 6.8% de bases por bolas. Los rodados son el 41.4% con 1.21 jonrones permitidos por 9 entradas. Verlander ha permitido 7 carreras ganadas en sus últimas 5 aperturas. Luzardo ha sido castigado con 15 carreras ganadas y 5 jonrones en sus últimas 3 aperturas, trabajando 13 y 1/3 entradas. En los últimos 10 juegos, el bullpen de los Astros tiene una efectividad de 2.00. Jueguen a favor de Houston menos 125. Los Angeles Angels vs Texas Rangers, selección y predicción de apuestas de la MLB, 16 de agosto de 2023. Angels en Rangers, Griffin Canning iniciará para Los Ángeles. Canning, en 17 apariciones, tiene una efectividad de 4.69 y whip de 1.27. El lanzador diestro en su cuarto año poncha al 25.6% con un 6.9% de bases por bolas.
Los rodados son el 44.1% con 1.73 jonrones permitidos por 9 entradas. Jon Gray iniciará para Texas. Gray ha tenido 21 aperturas en 2023 con una efectividad de 3.65 y whip de 1.19. El veterano de 9 años tiene un índice de ponches del 20.8% con un 7.9% de bases por bolas. Los rodados son el 40.3% con 0.97 jonrones permitidos por 9 entradas. En los últimos 7 juegos, los Angels batean 191. Texas anota 6.3 carreras por juego en casa. Los Ángeles tienen un récord de 3-9 en la línea de carreras en sus últimos 12 juegos contra un equipo ganador con una pérdida de menos 9.5 unidades. Los Rangers tienen un récord de 15-8 en la línea de carreras en sus últimos 23 juegos en casa contra un equipo perdedor. Jueguen a favor de Texas en la línea de carreras menos 1.5 carreras a más 1.06. Milwaukee Brewers vs Los Angeles Dodgers, selección y predicción de apuestas de la MLB, 16 de agosto de 2023. Brewers en Dodgers, Wade Miley iniciará para Milwaukee. Miley, en 15 aperturas en la temporada, tiene una efectividad de 2.90 y whip de 1.13. El lanzador zurdo de 13 años poncha al 17% con un 7.7% de bases por bolas. Los rodados son el 41.9% con 1.04 jonrones permitidos por 9 entradas. Un FIP de 4.41 señala un aumento en la efectividad basado en sus números avanzados. Clayton Kershaw es el abridor para Los Ángeles. Kershaw ha tenido 17 aperturas en la campaña con una efectividad de 2.51 y whip de 1.03. El veterano poncha al 27.5% con un 6% de bases por bolas. Los rodados son el 48.5% con 1.17 jonrones permitidos por 9 entradas. Kershaw ha permitido una carrera ganada o menos en 4 de sus 5 aperturas recientes. En sus 3 últimas aperturas, Miley ha permitido 2 carreras ganadas en 16 entradas. Los Dodgers tienen un récord de 12-4 en la línea de carreras en casa contra un equipo de la NL que batea 250 o peor. Los Brewers tienen un récord de 22-12 en la línea de carreras contra abridores zurdos. Milwaukee batea solo 219 contra lanzadores zurdos, y los Dodgers batean 249. Jueguen a favor de Milwaukee y Los Ángeles en menos de 8.5. New York Yankees vs Atlanta Braves, selección y predicción de apuestas de la MLB, 16 de agosto de 2023. Yankees en Braves, Randy Vázquez iniciará para Nueva York. Vázquez, en 4 apariciones, tiene una efectividad de 1.89 y whip de 1.05. El lanzador diestro novato poncha al 15% con un 10% de bases por bolas. Los rodados son el 35.7% con 0.95 jonrones permitidos por 9 entradas. Un FIP de 5.11 sugiere un aumento en la efectividad basado en sus números. Charlie Morton iniciará para Atlanta. Morton ha tenido 23 aperturas en la temporada con una efectividad de 3.71 y whip de 1.46. El veterano de 16 años tiene un índice de ponches del 23.9% con un 11.4% de bases por bolas. Los rodados son el 43.8% con 0.91 jonrones permitidos por 9 entradas. Los Yankees han perdido 7 de 9 juegos, y 6 de esas derrotas fueron por 2 carreras o más. En los últimos 10 juegos, los Braves batean 323 y promedian 8.1 carreras por juego. En este periodo, el bullpen de Atlanta tiene una efectividad de 2.29 y los Yankees tienen una efectividad de 4.78. Los Braves tienen un récord de 12-5 en la línea de carreras en sus últimos 17 juegos contra un equipo que promedia 7 ponches o más por juego. Los Yankees batean solo 222 en juegos nocturnos y promedian 3.8 carreras por juego. Jueguen a favor de Atlanta en la línea de carreras menos 1.5 carreras a menos 120. Oakland Athletics vs St. Louis Cardinals, selección y predicción de apuestas de la MLB, 16 de agosto de 2023. Athletics en Cardinals, Paul Blackburn iniciará para Oakland. Blackburn tiene 13 apariciones en 2023 con una efectividad de 4.52 y whip de 1.55. El lanzador diestro en su séptimo año poncha al 22.2% con un 8.4% de bases por bolas. Los rodados son el 42.1% con 0.82 jonrones permitidos por 9 entradas. Matthew Liberatore iniciará para San Luis. Liberatore ha aparecido en 11 juegos con una efectividad de 5.72 y whip de 1.51.
El zurdo tiene un índice de ponches del 14.4% con un 8.7% de bases por bolas. Los rodados son el 42.2% con 0.79 jonrones permitidos por 9 entradas. San Luis tiene un récord de 10-12 como favorito en casa de menos 150 o más con una pérdida de menos 12.4 unidades. Blackburn ha permitido 7 carreras ganadas en sus últimas 4 aperturas en 23 entradas. Liberatore ha permitido 12 carreras ganadas en sus últimas 4 aperturas en 18 1/3 entradas. Jueguen a favor de Oakland más 1.54. Philadelphia Phillies vs Toronto Blue Jays, selección y predicción de apuestas de la MLB, 16 de agosto de 2023. Phillies en Blue Jays, Aaron Nola iniciará para Filadelfia. Nola, en 24 aperturas en la temporada, tiene una efectividad de 4.49 y whip de 1.14. El veterano de 9 años poncha al 25.2% con un 5.8% de bases por bolas. Los rodados son el 39.7% con 1.58 jonrones permitidos por 9 entradas. Kevin Gausman iniciará para Toronto. Gausman, en 23 aperturas, tiene una efectividad de 3.04 y whip de 1.14. El diestro tiene un impresionante 32.5% de ponches con un 6% de bases por bolas. Los rodados son el 43.6% con 0.91 jonrones permitidos por 9 entradas. El récord del equipo detrás de Gausman es de 4-11 como favorito en casa de menos 125 a menos 175 con una pérdida de menos 13 unidades. En los últimos 7 juegos, los Phillies batean 264 y promedian 5.6 carreras por juego. Los Blue Jays en este periodo promedian solo 3.4 carreras por juego. Jueguen a favor de Filadelfia más 1.38. Pittsburgh Pirates vs New York Mets, selección y predicción de apuestas de la MLB, 16 de agosto de 2023. Piratas en Mets, Johan Oviedo iniciará para Pittsburgh. Oviedo ha tenido 24 aperturas en 2023 con una efectividad de 4.42 y whip de 1.31. El lanzador diestro en su cuarto año tiene un índice de ponches del 20.4% con un 9.5% de bases por bolas. Los rodados son el 44.1% con 0.92 jonrones permitidos por 9 entradas. Tyler McGill iniciará para Nueva York. McGill, en 17 aperturas, tiene una efectividad de 5.64 y un whip de 1.70. El derecho poncha al 17.1% con un 10.7% de bases por bolas. Los rodados son el 42.4% con 1.22 jonrones permitidos por 9 entradas. Los Piratas tienen un récord de 30-23 enfrentando a equipos perdedores con un retorno de más 11.4 unidades. En los últimos 7 juegos, Nueva York batea para un promedio de 225. Oviedo ha permitido una carrera ganada o menos en 3 de 4 ocasiones. McGill ha permitido 26 carreras en sus últimas 5 aperturas en 22 entradas. Los Piratas castigaron a McGill con 9 carreras en 3 2/3 entradas el 9 de junio. Jueguen a favor de Pittsburgh más 1.10. Seattle Mariners vs Kansas City Royals, selección y predicción de apuestas de la MLB, 16 de agosto de 2023. Mariners en Royals, Luis Castillo iniciará para Seattle. Castillo tiene 24 aperturas con una efectividad de 3.14 y whip de 1.03. El lanzador diestro poncha al 28.2% con un 6.2% de bases por bolas. Los rodados son el 41.4% con 1.44 jonrones permitidos por 9 entradas. Alec Marsh iniciará para KC. Marsh, en 8 apariciones en 2023, tiene una efectividad de 6.27 y whip de 1.67. El lanzador diestro novato poncha al 22.9% con un 12.4% de bases por bolas. Los rodados son el 30.9% con 2.73 jonrones permitidos por 9 entradas. En los últimos 10 juegos, el bullpen de los Royals tiene una efectividad de 7.18. Los Royals tienen un récord de 15-25 en la línea de carreras contra equipos de la AL que permiten 4.4 carreras por juego o menos con una pérdida de menos 13 unidades. En sus últimas 3 aperturas, Marsh ha permitido 12 carreras ganadas con 8 bases por bolas en 12 entradas. Jueguen a favor de Seattle en la línea de carreras menos 1.5 carreras a menos 115. Tampa Bay Rays vs San Francisco Giants, selección y predicción de apuestas de la MLB, 16 de agosto de 2023. Rays en Giants, Aaron Civale iniciará para Tampa Bay.
Si Vale, en 15 aperturas en 2023, tiene una efectividad de 2.61 y whip de 1.12. El lanzador diestro en su quinto año tiene un índice de ponches del 18.2% con un 6.5% de bases por bolas. Los rodados son el 38.6% con daño limitado de jonrones. Ross Stripling será el abridor para San Francisco. Stripling ha aparecido en 18 juegos con una efectividad de 5.10 y whip de 1.26. El veterano poncha al 19.1% con un 3.6% de bases por bolas. Los rodados son el 45.3% con 2.12 jonrones permitidos por 9 entradas. Después de perder el primer juego de esta serie, los Giants han perdido 7 de 9. Si Vale ha permitido 2 carreras ganadas o menos en 4 de sus últimas 5 aperturas. En los últimos 10 juegos, los Giants batean 190 y los Rays 286. Si Vale tiene una efectividad de 2.13 fuera de casa con un whip de 1.13. Stripling en casa tiene una efectividad de 7.05. Jueguen a favor de Tampa Bay -110.